Buenas tardes, estamos aquí en la exposición Homenaje al Realismo Español. Es un agradecimiento, un homenaje de los 16 artistas que están aquí exponiendo. Un homenaje a los grandes artistas de la antigüedad, como Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán, etc. Y la gran cantera de artistas contemporáneos de realismo que hay, que son muchos y de muy buena calidad. Vamos a ver diferentes formas de abordar la imagen, de tratar el lienzo o el soporte. Eduardo Naranjo es un artista, digamos, excepcional. Es uno de los grandes artistas que hay en la figuración en el realismo español. Y bueno, a nivel mundial, tiene, digamos, importancia a nivel mundial. Entonces es un honor que esté expuesto junto a nosotros, a los otros artistas, este pintor, que trabaja de manera excepcional la figura humana, los retratos, el paisaje, también aparte de hacer pintura hace grabado, unos grabados extraordinarios, en diferentes técnicas de grabado. Y aquí podemos ver bueno, dos grabados que ha hecho él, originales. Esta es una litografía que está inspirada en lo que fue la pandemia, en el COVID, se llama Lágrimas por el COVID. Y bueno, se puede apreciar un paisaje, una vista aérea y digamos, una imagen, un ojo que está llorando, está observando, ¿no? Una atmósfera abierta, un fondo muy profundo y muy abierto. Y aquí tenemos otra obra que se llama Una imagen sin tiempos, que también es muy interesante, es un grabado también, y está hecho sobre papel. Y es muy interesante porque es como que se funde el fondo con la figura, o sea, el fondo que podemos apreciar a través de trazos y de manchas, pues también incide en la figura, y en la figura, como pueden ver, se producen grietas, arañazos, como una pared desconchada. Entonces es interesante porque el fondo, o este efecto pared que está aquí arriba, se mete también en la figura. Entonces lo interesante es que se mezcla un poco la figura con el fondo, él juega con eso. Se mezcla la figura con el fondo y forman como una unidad y da una sensación anacrónica, atemporal. No sabemos si esta figura está en el siglo XXI o en el siglo XVI o en el siglo XXII. O sea, es una imagen, lo interesante es que él logra imágenes universales, poéticas, de una carga lírica, y produce ese efecto, ¿no?, que universal. No sabemos si es en una época actual o en la época barroca. Y tampoco hay elementos anecdóticos que nos digan, pues no sé, está con un vaquero o con tal ropa, o sea, la figura está desnuda, pero no, él suprime elementos anecdóticos, lo cual lo hace más atemporal. También debo mencionar de que él realiza un realismo mágico, onírico. O sea, su obra es principalmente conocida por eso, a pesar de que tiene, o sea, además de tener obras realistas y retratos y desnudos muy realistas, él también elabora obras que tienen una atmósfera, digamos, de realismo mágico, como de ensueño, una atmósfera onírica. No se aprecia puntualmente en estas obras, pero si estudian un poco, si ven un poco la obra de él, lo van a poder ver. Ese tal vez es uno de sus grandes aportes que ha hecho en la historia del arte de la pintura española, ¿no?, del realismo español. En cuanto al estilo artístico, ¿cuál es el aporte que usted considera que ha hecho con su obra la pintura realista figurativa española? Bueno, pues precisamente lo que no tiene de realismo, sino que lo que tiene en todo caso es de esa realidad que es la mayor abstracción de todo. En este caso mío, como siempre he sido un gran soñador, es aportar esa otra parte también de mis sueños. Eso que dieron en llamar
realismo onírico o realismo fantástico. Se puede apreciar toda esa cosa mágica, toda esa fantasía, imaginación, con una técnica extraordinaria, porque, repito, sus obras realistas son de una calidad extraordinaria. Si pueden observar algún desnudo de él, un retrato, es de una calidad asombrosa. O sea, es un pintor que ha tenido un gran virtuosismo. Sin embargo, no se ha quedado solo en eso, no se ha quedado solo en la técnica, sino que ha intentado innovar, elaborar obras creativas y muy expresivas. Con lo cual es un aporte en la historia de la pintura española muy grande. Es una pintura muy minuciosa, de muchos detalles. Este es un retrato de su marido y también se puede apreciar un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Esta obra está hecha con pinceladas pequeñas que al observar la imagen de cerca como que están fragmentadas, ¿no? Pero al alejarse también la imagen se arma. Si nos alejamos, todos estos puntitos que vemos pues se unen, se fusionan y forman una transición o un plano general. Pero sí, es curioso esa pincelada como a puntos que ha hecho en esta obra, que probablemente lo ha hecho para imitar un poco la textura de la piel, ¿no? Todos los poros, toda esa textura de la piel, protuberancias, hendiduras. También debo mencionar de que ella utiliza una paleta restringida, solo pinta con 3 colores. Pinta con una especie de carmín oscuro, una laca Madder Deep, pinta con un azul, me parece que es el ultramar, y un amarillo. O sea, solo pinta con 3 colores. Entonces, con 3 colores hace todos estos tonos y los tonos que también ha hecho en otras obras. O sea, usa una paleta restringida. Eso demuestra que usando bien los colores primarios, como el amarillo, el azul o el magenta, se pueden hacer una gran cantidad de gamas de tonos de colores. El blanco también, efectivamente. Pero como pueden ver, los colores son similares en su obra, los matices, los tonos. ¿Pero cómo consigue el negro? El negro lo hace mezclando los 3 colores. Como he mencionado en las clases, al mezclar los 3 colores primarios se anulan, se oscurecen y da negro. Es lo que se llama mezcla sustractiva. Entonces el negro lo hace mezclando los tres primarios o los 3 tonos que ella usa, que son semejantes a los primarios. Aquí tenemos esta obra que se llama En femenino, que es muy similar en formato a la obra que está a la derecha. No es un díptico, son obras independientes, no es un díptico. Y es curioso que ha usado un soporte circular, ¿no? Sobre un fondo, un cuadrado negro, ¿no? Pero el soporte es circular. Ella también pues intenta dar diferentes lecturas al cuadro. A veces hay cosas que están un poco ocultas, subliminales. Entonces dentro del cuadro uno puede encontrar diferentes cosas, diferentes connotaciones, mensajes. Aquí podemos ver, digamos, un vestido, una lencería femenina y todos los pliegues pues forman una flor, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Hay un vestido y a la vez una flor. Incluso dentro del centro de la flor, pues se puede vislumbrar, digamos, sugiere un poco una vagina. Ella también pinta con una grisalla, una técnica que se llama grisalla, que algunos alumnos de la academia lo han trabajado, en el cual se trabajan todos los volúmenes y la forma con grises, y el color se aplica sobre ese modelado de grises. Se aplica el color con transparencias, con capas de pintura transparente. Sí, eso es la grisalla, es una técnica antigua que utilizaron la pintura flamenca, los hermanos Van Eyck, todo lo que fue la pintura flamenca.
fue con la técnica de la grisalla, ¿vale? Lo que pasa es que antiguamente se hacía el temple y ahora algunos pintores lo hacen con óleo, o pintura alquídica o incluso con temple, con diferentes recursos. Entonces ella hace una grisalla, curiosamente la hace con lápiz grafito, con lapicero. Con el lápiz grafito ella hace todo el modelado, como si fuera una pintura en blanco y negro, en grises. Hace todo el modelado con el lápiz grafito y lo funde con blanco, digamos, alquídico, un blanco al óleo, en este caso blanco alquídico. Funde todos los grises con este blanco. Entonces es curioso cómo ella hace una grisalla y sobre esa grisalla, sobre ese modelado gris, aplica el color con transparencia. Entonces sería una grisalla moderna, pero hay que señalar que esa grisalla se ha hecho ya en la antigüedad, me refiero a esa técnica, se ha hecho en la antigüedad, con materiales similares, pero sí se ha hecho en la antigüedad. Entonces interesante, está utilizando una técnica antigua, pero de una forma contemporánea. Las pinceladas aquí son diferentes, son más, o sea, no están pequeñas las pinceladas. Sí, en este caso la pincelada es más larga, se funde más unas pinceladas con otras, en este caso, en esta obra, sí. Sí, se puede apreciar aquí, ¿no? Están más integradas las pinceladas unas con otras en las degradaciones. Y luego esta otra obra que se llama ¿Qué es arte? Pues también juega un poco con la ironía y, bueno, es un periódico que está arrugado. Como pueden ver, hay una obra famosa que está en el fondo, que es Las Meninas, esta obra que está aquí, la gran obra de Velázquez, y pues delante se pueden apreciar muchos anuncios, publicidad, no sé, vendemos pisos, vendemos coches, en fin. Entonces ella juega un poco en esa ironía, ¿no? Que el arte está como en un segundo o tercer plano. En primer plano está la publicidad. Y esta obra también fue hecha con grisalla, y posteriormente aplicó el color con transparencias. Es una obra que no está acabada al 100%, está en proceso, la está trabajando. Y bueno, falta trabajar algunas letras, algo de tipografía. Pero bueno, es una obra interesante y tiene ese juego conceptual, ¿no? Ese juego irónico conceptual. Se llama Cristina, que es está inspirado en una mujer mayor, como pueden ver. Entonces, él trata de buscar la belleza, pues, no solo en lo supuestamente bello, ¿vale? La belleza se puede encontrar en cualquier sitio. En este caso, él pintó una mujer mayor y está tratado de tal forma que con tanta gracia que también produce belleza. En este caso no voy buscando esa belleza, digamos, de la juventud, sino que voy buscando una belleza pero que muy madura. El que ama la realidad y intenta verla de una manera desprejuiciada puede ver, digamos, esa belleza en todo tipo de elementos y de personas, ¿no? Y bueno, esto es un modo de acercarse a esa persona, la realidad de esa persona, de intentar captar su cuerpo que aparentemente pues tiene muchas dificultades por su edad, tiene enfermedades, veis que tiene lo que son las piernas un poco hinchadas, lo que son las rodillas, veis que tiene las muñecas deformadas de la artrosis. Entonces es un modo también de percibir ciertas partes de la realidad que a veces que nos producen miedo de llegar a ese estado, que nos produce pues que no queremos llegar a ese momento, ¿no? Pero que pues que
también debemos aceptarlo, ¿no? Debemos de reconocerlo y aceptarlo. No es un trabajo más somero que menos detallado, es un trabajo, aunque no lo parezca, no está representados muchos detalles, pero bueno, me siento cómodo y el llegar a acercarme a ese tipo de trabajos muy clásicos, muy barrocos. Yo cuando voy a un museo, al Museo del Prado o así, eh, pues bueno, me quedo fascinado un poco por la habilidad de los grandes pintores, de cómo han sabido representar esos elementos con muy pocas pinceladas. Pues bueno, en la medida de mis posibilidades, pues también a veces quiero recrear esa facilidad y proponerme ese desafío, ¿no? De realizar no un cuadro barroco porque se encuentra en nuestra época, pero un cuadro como muy asentado en nuestra retina, un cuadro pues muy clásico, ¿no? Y bueno, y sobre todo también haber tenido la vivencia de estar con esa persona, de haberla conocido y que de otra manera pues no hubiera podido tener el contacto, ¿no? con ella y con su realidad. Y pasamos a estas dos obras que son de Anne, que es la modelo, Anne. Este Nos vamos a cuadro centrar más en la obra de la está derecha. hecho es profeso para una exposición en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales. Representa una niña que está cogiendo una concha de un molusco, un nautilus. Es una concha que por dentro tiene una forma de espiral, casi, bueno, digamos infinita, que da esa idea de infinito. Entonces lo que quería representar era un poco como a través de la forma de esa espiral infinita, la niña digamos, se iba sumergiendo en el mundo antiguo, en el mundo del pasado, ¿no? Siempre cuando uno pone la oreja en una de estas conchas, pues bueno, acaba oyendo ahí un sonido, un, un murmullo, ¿no? de fondo, como si alguien hablara desde otro lado, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, representa un poco el interés de esa niña por el pasado, por la vida del pasado, ¿no? Una manera de unir el interés un poco científico o un poco jugando y la niña que representa un poco el aspecto más, bueno, de algo que empieza a desarrollarse, ¿no? Un ser bueno, que está ávido por aprender y por, por, por- por descubrir el mundo real, ¿no? Está sobre un fondo oscuro, la figura sale un poquito más, el volumen, en lo que es sobre un fondo oscuro, ¿eh? La luz es muy concreta, es una luz de estudio muy, muy única, vamos a decir, que es una sola luz, no hay muchas interferencias de luces, me gusta jugar con esos aspectos, controlar bien la luz cuando saco la fotografía, a partir de la cual pues luego realizo el cuadro. Y bueno, sé que a mucha gente los que han tenido experiencia de pintar, pues bueno, pues saben un poco lo complicado que es hacer luego todas esas rayas del vestido. Bueno, fue algo que no piensas en el momento de hacer la fotografía y que luego, bueno, pues en los vestidos pues cuesta bastante hacer todo el tipo de estampados que suelen llevar, ¿no? Y bueno, esa era la idea, la representación de una parte joven con esa idea
del molusco, que retrotrae un poco a al mundo antiguo. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente, aparte del tema de que es una pintura con mucho detalle. Desde ese punto de vista, por la gran cantidad de detalles que hay, se podría considerar una pintura hiperrealista. Aunque debo mencionar de que él se considera un pintor realista. O sea, él no se considera un pintor hiperrealista. El hiperrealismo surgió en los años 70, en los años 60, en Norteamérica, después del arte pop, y como respuesta un poco combativa a lo que había, al arte conceptual que había allí, al arte abstracto, surgió el hiperrealismo. Y los pintores que hubieron en esa época en Norteamérica, pues hicieron un realismo muy fotográfico, en el cual intentaron superar la fotografía con una gran cantidad de detalles. Entonces, hay algunas obras que tienen un cierto efecto fotográfico. Me refiero al hiperrealismo norteamericano. Las telas están pintadas de una forma, digamos, muy sutil, muy sensible, como pueden ver. Es algo que tiene mucha dificultad porque pintar todas esas rayas. El pelo también tiene una gran cantidad de detalles, es muy flexible, utiliza pinceles muy finos, en este caso para trabajar el pelo. Y bueno, y los tonos de la piel están muy bien encajados, muy bien ajustados. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda. Entre el realismo y el hiperrealismo, o sea, por ejemplo, ¿esa foto de ese señor sería hiperrealismo porque se parece a una foto? Vale, o sea, si bien el realismo surgió en el 1850, 1840, digamos, en el siglo XIX en Francia, producto, digamos, de las consecuencias de la Revolución Francesa, los artistas, digamos, en este caso escritores, intentaron expresar la realidad tal como era. O sea, estaban un poco hartos, cansados del romanticismo, intentaron expresar la realidad tal como era. Entonces, en esa época se trabajó el concepto de realismo, ¿vale? En el siglo XIX en Francia, con pintores como Courbet. Pero el realismo, la verdad es que se ha trabajado, digamos, dentro de toda la historia de la pintura, desde la antigüedad. A pesar de que Velázquez perteneció al periodo del barroco, la pintura de Velázquez se podría considerar realista. Un pintor realista no trata de copiar la realidad al 100%, puede modificar cosas, pero tratan de digamos, traducir la realidad tal como es. Pero hay una gran síntesis en realismo. Por ejemplo, la pintura de Velázquez, cuando Velázquez pinta un mechón de pelo, esos mechones lo hace con una sola pincelada. O sea, es como si pintase, no sé, 100 pelos con una sola pincelada. Entonces hay una síntesis, ¿vale? Y eso se puede apreciar en la obra de Velázquez o la obra de Julián Maroto, que está allí. Ese retrato que está allí, que es de su madre, pues se podría considerar una pintura realista porque hay una gran síntesis, una economía de medios. Entonces, el objetivo del realismo es traducir la realidad, pero con una gran síntesis. En cambio, el hiperrealismo es algo similar, pero ya no hay síntesis. O sea, hay un gran trabajo de detalles. O sea, el pintor hiperrealista es como que hace todos los detalles que hay en la realidad. Entonces, por ejemplo, si hay 100 pelos, pues pinta los 100 pelos. O bueno, no sé, 60, pero no hay una síntesis. Entonces, por ejemplo, en esta obra de Arizábalo, él pinta el pelo, pero hay una gran cantidad de detalles de pelo, ¿me entiendes? Entonces, esta obra se podría considerar hiperrealista. Hay una gran cantidad de detalles. Ahora, debo mencionar que el hiperrealismo, puede haber un hiperrealismo que se trabaje en natural, sin fotografía. O sea, el hiperrealismo es traducir la realidad con una gran cantidad de detalles. Pero puede haber un pintor hiperrealista que trabaje con modelos, digamos, de natural, directos, sin fotografía.
Evidentemente, por una razón práctica, la mayoría usa fotografía. Pero viéndolo, ¿no? ¿Sí? Nadie lo hace de la imaginación, del recuerdo, ¿no? No, son muy... Eso es un esfuerzo súper grande. Sí, es bastante difícil y hay casos en que se ha hecho, pero son muy pocos casos. La mayoría siempre se basa en la realidad. Tal vez esos personajes de la imaginación sí los podría hacer Eduardo Naranjo, el pintor que está a la izquierda. No me cabe la menor duda que sí ha hecho algunos personajes de la imaginación, sobre todo en sus grabados, que a veces pinta figuras fantasmagóricas. Es muy probable que sí lo haya hecho en sus grabados. En la serie que hizo sobre García Lorca, de Poetas en Nueva York, o muchas series que ha hecho en grabado. Es conocido en España como el pintor de los grises. Su obra, digamos, es bastante transgresora, en el sentido de que es una pintura única, es un estilo muy particular, muy innovador, y, o sea, produce una atmósfera que es difícil de ver en otro pintor, en otro artista, en España y en el mundo. Se puede ver nada más apreciar la obra. Él suprime el color y hace una pintura monocroma, en este caso grises, porque él considera de que a través de los grises puede expresar más, puede lograr un mayor realismo, puede controlar más la pintura y con lo cual puede lograr un mayor realismo. O sea, él no ve necesario incorporar el color. Esa es una opinión personal de él. Él no lo ve necesario y efectivamente sí que logra gran atmósfera y expresividad. Entonces, él, digamos, descartó el color por un tema de economía de medios y porque considera que es prescindible, que simplemente con sacarle partido a los grises puede lograr resultados muy profundos e intensos. Pues él digamos, utiliza una pincelada que es un poco pixelada, que tiene relación un poco con el pixel. Entonces, cuando apareció la fotografía digital, en los primeros años, pues él se asombró con unos impresos de fotografías digitales. Se asombró, digamos, le parecieron muy hermosos la pixelación que se producía en las fotografías. Eso que hay en la fotografía digital, que está hecho con puntos. O sea, una fotografía digital está hecha con píxeles, que son como puntos cuadrados pequeños, muy pequeños de colores o de grises. Y a él le encantó ese efecto y dijo, bueno, ¿por qué no voy a utilizarlo como un recurso pictórico? Y lo comenzó a usar como recurso pictórico en muchas de sus pinturas. Entonces, bueno, podemos ver esta obra que se llama En la ventana, que, bueno, es un desnudo, bueno, una parte de la figura humana, y efectivamente, como tú dices, está hecho con manchas muy pequeñas que producen un efecto de píxel. Entonces, una pincelada como pixelada. En este caso, son manchas, y si nos acercamos, pues podemos ver los contornos que están difusos, y los contornos de la figura están digamos, están abiertos por la mancha. ¿Se podría comparar con el puntillismo? Tiene una relación con el puntillismo, sí, podría tener una relación con el puntillismo. Sí, puede tener una semejanza. Aunque, como digo, él empezó a usar esto cuando descubrió la fotografía digital, en los primeros años en que apareció la fotografía digital. Pero el objetivo es realmente reproducir una foto. No, el objetivo de él no es reproducir una foto ni crear un efecto fotográfico. El objetivo de él es simplemente crear una imagen expresiva y con una calidad pictórica. O sea, en ningún caso él busca un efecto fotográfico, ni imitar la fotografía, ni superar la fotografía. Simplemente que coincide con algunos aspectos de la fotografía, como la pixelación, o algunos efectos difusos, difuminados que hay, barridos que hay en la fotografía. Él coincide con eso, pero
no pretende de alguna forma crear un efecto fotográfico. Porque parecen fotos, claro, de lejos. Sí, sí, pero es una coincidencia. Es una coincidencia. O sea, probablemente tiene esa similitud, como tú dices, porque al trabajar con grises, pues tal vez uno lo relaciona con la fotografía en blanco y negro. Pero en ningún caso él busca, digamos, producir un efecto fotográfico. Eso es una coincidencia. También como anécdota comentamos que este cuadro lo intentamos subir en Facebook para promocionarlo. Bueno, José María lo intentó subir y fue, digamos, censurado por el hecho que era un desnudo. O sea, digamos, la aplicación de Facebook lo censuró y... Llegó a tal punto que me bloquearon 24 horas. Sí. Esta obra se llama La Encina del 13 y también se ve el efecto pixelado en la pincelada. Y también aquí tenemos la obra que se llama Alfonsina y el mar, que efectivamente también tiene esa pincelada que bueno, tiene un efecto como de píxel. También hay que mencionar de que la mayoría de los objetos que él pinta los lleva a su estudio y los pinta de blanco. O sea, que él realmente sus referentes no son imágenes en color. Los referentes que él usa muchas veces no son imágenes en color, son simplemente, él coge, por ejemplo, objetos para un bodegón, un maniquí, en fin, objetos que le seducen, los lleva al estudio y los pinta de blanco. Y en base a eso, él trabaja. Entonces, su referente necesariamente no tiene la información del color. Y con lo que hablaba también en relación a los grises, en algunos casos puntuales, en algunas obras aplica algo de color para producir algún efecto de lejanía o de profundidad, pero son casos muy puntuales. En el caso de esta obra, pues como decía, también se aprecia la pincelada pixelada, ¿no? O sea, se ve claramente aquí en la espuma del mar, digamos, todo ese efecto, que es interesante porque de cerca la imagen se desarma, pero al alejarse uno, la imagen se arma. Es un poco el efecto que se produce cuando uno observa, por ejemplo, la pintura de Velázquez, ¿no? Cuando uno observa las Meninas, pues cuando uno observa esa obra de cerca, es todo manchas, y al alejarse la imagen se arma. Pues aquí es algo similar. O sea, de cerca es como si viéramos pinceladas fragmentadas, separadas, pero de lejos esas pinceladas se unen y forman una unidad, una imagen. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, mi obra, como podéis ver, es también figurativa, quizás es menos realista que otras que podéis ver de nuestros compañeros. Me gusta jugar con ese punto impresionista, sobre todo en las partes de las sombras, que muchas veces simplemente es insinuar, el ojo recrea el resto aunque no esté elaborado, como podéis ver aquí. Los dos fragmentos laterales que son oscuros para dar más sensación de ventana, de hueco, pues está pintado desde el piso 21 del edificio España, desde una ventana, y entonces para dar más sensación de profundidad, marcando estas líneas oscuras, pues acentúa esa sensación de hueco. En mi obra procuro hacer una pequeña referencia al cielo, pero es lo menos importante, simplemente es para recortar la silueta de la ciudad. Trabajo mucho la arquitectura, pues mis inicios empecé arquitectura y acabé en Bellas Artes, pero por eso me gusta mucho la referencia del juego de cuadrículas que forman las casas. Me gusta cuando empiezo una obra, para mí es fundamental partir de una base del color que me interesa que entone la obra. En este caso, el color que de base es este color grisáceo, que al no empastar mucho y dar capas finas de pintura, acaba trepando y te acaba envolviendo y creando una gama en grises, una gama cromática más suave de entonación. Bueno, luego podéis ver que incluso tiene no solamente óleo, tiene grafito, tiene sobre todo las partes más lejanas, los tejados son simplemente insinuados con lápiz las tejas.
Y bueno, si queréis pasamos al siguiente. Este cuadro de Venecia, esta es otra técnica distinta. Esto es temple, acuarela y lápiz. Aquí parto del color del lienzo, que es un lino belga que no tiene nada de textura y entonces te permite dibujar perfectamente. Aquí podéis ver, todo esto es el lienzo en blanco, que le doy una veladura un poco sucia para que me agarre más, al ser una técnica al agua, y esta es una imprimación la que lleva, que es más para óleo. Al darle una veladura luego te permite que te agarre más el temple y la acuarela. Bueno, aquí podéis ver lo mismo que os he comentado anteriormente, que desde lejos da un efecto de muy elaborado y de cerca podéis ver que es más un impresionismo, que es lo bonito de la exposición que podemos ver, que cada uno tenemos un lenguaje, una forma de expresarnos y todo es válido. No quiere decir que el hiperrealismo sea mejor que otra o incluso hasta la abstracción. Lo que importa es pintar con sentimiento, que es lo que transmite al espectador. Y bueno, en el caso del temple, sobre todo acentúo las luces, es donde más utilizo el temple porque empastas más y consigues más luminosidad. A la hora de conseguir los blancos, también los puedes conseguir con un trapo y agua, vas borrando la acuarela y sale el lienzo de abajo. Y los blancos prácticamente o tiene un pequeño toque de temple o es la limpieza que he hecho con el trapo. Bueno, si tenéis alguna... ¿El temple lo aglutinas con huevo? Con cola, con goma, cola de conejo. Vale. O sea, que es goma de conejo mezclado con pigmento. Hay muchos temples, temple al huevo, temple a la cola, bueno. Y en este caso es temple con cola de conejo. Y si queréis preguntar algo... Sí, digamos que es una técnica mixta. Sí, es técnica mixta. Incluso la acuarela muchas veces es lápiz acuarelable, que te permite con agua desdibujar. En este caso, por ejemplo, todo esto es lápiz acuarelable. Entonces, la línea la desdibujas y coges... Si incluso la realidad no es exactamente igual. Modifico muchas veces, bueno, nos pasará a todos, que parece que estás copiando la realidad, pero esto, la barca no estaba, esto no estaba, pero por composición muchas veces... eso lo hacía mucho Piranesi, no sé si conocéis, el grabador. Sí. Que ves un grabado y parece que ha copiado la realidad, luego lo ves y es una interpretación, coge fragmentos de distintos sitios. Sí, muy diferente el efecto de, digamos, de esta técnica a la del óleo, ¿no? Es mucho más luminosa. El efecto visual es muy diferente, ¿no? Sí, consigues mucho más luminosidad. Pero diferente. Sí, incluso obliga a soltarte más con esta técnica. Ahí es más académico y aquí sueltas más la mano. Sí. Quizás la obra de pequeños fragmentos, más pequeña, elaboro más. Cuando es un tamaño más grande suelto mucho más la mano. ¿Y esa acuarela, pero el soporte no es papel? No, el soporte es lino belga. El lino normal, el que usamos todos, es el lino Velázquez. El lino Goya es más vasto y el lino belga es uno nuevo que han sacado que no tiene nada de textura. Yo lo usaba para pintar, pero dándole una mano, una veladura en este caso era de acuarela, te permite que te agarre una técnica al agua, porque la imprimación es un poco grasa. Hola. Bueno, esos son el arco Septimio Severo en los foros imperiales de Roma, que estuve viviendo un tiempo allí en Italia y ese arco lo he pintado con distinta luz, con distinto ángulo, he hecho una serie como de 20 piezas de este arco. Es uno de los mejores conservados de los foros imperiales. La obra de Soledad Fernández, que es la obra que vemos aquí, estas dos obras, que es una gran artista, ha expuesto en diferentes galerías, museos en España y alrededor del mundo. Y se caracteriza por su gran calidad en el tratamiento, en la forma de hacer y en su factura, en el buen hacer de la figura humana, ¿vale? Esta obra se llama Recogimiento y, como pueden ver, la postura de la figura está, digamos, en una postura muy tranquila, muy calmada, y lo que asombra es el tratamiento de las manos, la gran belleza que tienen las manos. Los tonos cálidos y fríos, los cálidos en
en los extremos de los dedos, los tonos fríos y verdosos en las venas. Considero que las manos están muy bien pintadas, tienen un aspecto muy natural, como que expresan mucho. Y también es muy interesante el tratamiento del fondo, que es un fondo manchado, tiene algo de textura, parece como si fuera un óxido. Es muy interesante el tratamiento del fondo y bueno, como pueden ver, la figura está abierta, la figura se funde con el fondo. Luego pasamos a esta otra obra, que también se puede apreciar un gran tratamiento en la forma de abordar la figura humana, las degradaciones, las transiciones de la luz a la sombra. O sea, es una gran pintura y también se puede ver la expresión, una expresión como de intriga. O sea, se ve que la persona retratada está como intrigada, ¿no? Asombra un poco la gran calidad de pintar, de tratar la figura humana. También se puede ver esta mano, que como pueden ver tiene muchos matices, tiene tonos malvas, morados, tonos rojizos, verdosos, tiene una gran cantidad de matices. ¿Vale? Es una gran obra. Bueno, antes de nada quería comentar un aspecto novedoso en esta exposición. ¿Qué es esto? Son códigos QR en los cuales hemos dejado una videoguía de cada pintor, con el fin de que no solamente conozcáis sus 2, 3 o 4 obras, sino que le conozcáis a él un poco en persona y un poco su obra. Es una videoguía, vienen durando entre 1,5 minutos y 2 minutos, y es introduciros un poco en cada artista. Bueno, por dicho esto, voy a comentar un poco mis obras. Yo lo que pretendo con mis obras es que cada una sea distinta a la anterior y diferente a la siguiente. Intento darle toques de modernidad y me gusta mucho la luz y el color. Por ejemplo, esta obra está más enfocada al siglo XXII que al siglo XX. Para mí el siglo XX es algo pasado. Yo siempre intento mirar al futuro. Entonces, estamos viendo la continua robotización que está sufriendo este mundo, ¿no? Ya prácticamente para todo utilizamos robot. Y aquí he querido hacer una obra en alusión a eso. Es decir, ¿esta parte de mujer es humana o es robot? Ahí lo dejo. Tenemos el robot y tenemos el humano. ¿Cuál es el que quedará? Si este se introducirá aquí o si ya está aquí. Y luego todos estos círculos que he creado alrededor es un poco hacia dónde vamos, hacia un futuro desconocido. Por eso están todos difuminados. Luego en esta otra obra, aquí le he metido unos colores muy fuertes y le he titulado Camuflaje precisamente por eso, porque entiendo que en este caso esta mujer se está camuflando ante ella misma o ante la visión que quiere dar al exterior. Un detalle que tiene este cuadro y que ahora mismo no se ve es que si apagásemos todas las luces y se quedase oscuro, los ojos se le iluminan. Intento siempre, salvando las distancias, como Carlos Muro intenta experimentar con muchas cosas y con muchas novedades, yo también soy alguien al que le gusta hacer experimentos y no quedarse en el realismo clásico. Por ejemplo, en esta otra obra he jugado con el fondo negro, entonces dejo a la imaginación de cada uno, ¿esto qué es, un trozo de vestido o es que está cortada la imagen? Aquí he querido dar un sentimiento en el que esta mujer puede estar pensando en su gran amor y tiene el sentido ese de esa placidez, ¿no? Puedes pensar, está dormida, está pensando en su gran amor, porque una de las cosas que intento también meter en mis obras es el amor, sobre todo de la mujer, porque a mí me encanta pintar la mujer y los ojos de las mujeres me encantan.
Yo siempre que los pintores tenemos un defecto y es que no vemos la realidad como cualquier otro. Ves a lo mejor un papel tirado en el suelo y dices, jo, pues de ese papel podría salir un cuadro de tal forma. Entonces, aquí en este caso le he querido hacer pasar por eso, o por un sueño o por una mujer que está pensando en su gran amor. Y por eso le he titulado Sueño contigo. Este es otro caso. Me gusta mucho pintar las caras de chicas jóvenes, de chicas con un sentido de modernidad. Y entonces podría haber pintado la cara solamente y hubiese quedado pues más bien sosa, o sea, una cara tal. Pero ya una vez que le das estos colores fuertes, pues le das otra intensidad, le das otra modernidad, que es la juventud de hoy en día, ¿no? En la juventud de hoy en día lo que inspira es modernidad. De hecho, le he titulado Freya, mi amada, porque he hecho una serie de obras de este tipo, con caras de chicas jóvenes, con colores muy fuertes, y me he inspirado un poco en las diosas mitológicas. Es decir, por ejemplo, Freya, pues si coges y entras a ver quién era Freya, pues te dice un poco lo que yo he querido inspirar en esta cara, ¿no? Y bueno, ya os digo, mis obras, si nadie me conoce y ve la obra, pues piensa que la ha hecho un pintor de 30 años. Y eso es lo que intento también, o sea, dar una imagen de modernidad, de juventud, de salirme del realismo clásico. En fin, bueno, pues nada, no os aburro más. Pues seguimos con la obra de Diego Canca, que es la obra que está aquí, son estas dos obras. Y bueno, mencionar que es un pintor realista, pero en este caso trabaja la imagen de una forma conceptual. O sea, que crea conceptos para, de alguna forma, expresar y producir diferentes lecturas en el espectador. Él es un amante de la música en todas sus versiones, y estas dos obras han sido inspiradas en musicales o coplas. Curiosamente, esta obra fue inspirada en Stars de Los Miserables, el musical de Los Miserables, esta obra que está aquí. Entonces, bueno, es simplemente lo que a él le produjo, esa música, lo trató de expresar en esta pintura, ¿no? Con esta composición, con diferentes elementos, tapes, cinta carrocero. Entonces, pues es una forma de abordar la imagen con ciertos conceptos. ¿Por qué esto no es considerado como abstracto? Porque es muy abstracto. Sí, bueno, es una buena pregunta. Pues también se podría considerar también podría estar dentro del abstracto. Hay que mencionar que la realidad que nosotros observamos muchas veces es reconocible. Cuando nosotros observamos algo, muchas veces observamos cosas reconocibles, pero a veces hay cosas abstractas. Cuando observamos algo, hay cosas que son inexplicables. O sea que en la visualidad, cuando observamos, hay cosas reconocibles, realistas y abstractas. Y en el caso de la pintura o del arte, también hay obras que son realistas, o un mismo artista puede hacer obras realistas, o dentro de todas sus creaciones puede haber imágenes que también están cercanas a lo abstracto. O sea que esa distancia que hay, muchas veces dentro de una misma obra, se puede acercar. Porque él crea un efecto de tres tridimensional, ¿no? Sí, crea un efecto tridimensional, como de profundidad, porque hay una especie de trampa de ojo. Él mete este tablero de corcho, lo mete dentro de una caja de madera, como pueden ver. Esta caja de madera que está pintada. O sea, esta caja de madera está pintada. Es una trampa de ojo, ¿no? Entonces sí que hay como una especie de ilusión, un juego de ilusión, ¿no? Y esta otra obra que está a la derecha, que se llama Tres Puñales, también está inspirada en una copla famosa,
3 puñales. Y se pueden apreciar esos 3 lapiceros que están apuntando hacia abajo y hacia ciertas zonas del plano bidimensional, ¿no? Y nuevamente pega esta cinta de carrocero, estos tapes, con diferentes títulos, apuntes. Esa es la interpretación que él hizo de esa copla, ¿no? De esa música. Esa fue su interpretación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esta obra. Sí, él lo pintó, pero sí, también otro recurso podría haber sido haberlo pegado y haber hecho un collage o una técnica mixta, ¿por qué no? El realismo, la figuración, también puede incorporar el collage o las técnicas mixtas, ¿no? No es obligatorio que esté todo siempre pintado. Puede haber una transferencia, lo que le llaman transfers, o collage, como tú dices. Vale, pues luego pasamos a la obra mía. Bueno, estas 2 obras son mías y bueno, son bastante diferentes unas de otras en la forma de pintar. Esta obra la hice hace un año. Es un retrato de mi sobrina y bueno, fue hecha para un concurso que se llama Portrait y esta obra quedó seleccionada como finalista en ese concurso. Entonces es un retrato bastante realista con una gran cantidad de detalles en que traté de hacer la figura, la expresión lo más natural posible, lo más flexible. Debo señalar que los colores reales son un poco más fríos, lo que pasa es que esta luz es un poco cálida y al ser un poco cálida influye a que la percepción sea más cálida, pero el color original en mi estudio es un poco más frío de los tonos de la piel. También trabajé el fondo con algunas materias de carga, con espátula, como pueden ver, y con carbonato de calcio, creta, para producir algunos efectos, digamos, de pared, como pueden ver aquí o en el lado izquierdo. Y bueno, mi interés principal fue producir un efecto natural en la mirada, en la expresión, sobre todo que sea lo más natural posible, ¿no? Es bastante difícil, lo hice lo mejor que pude y bueno, pero sí reconozco que es difícil, el retrato es algo muy difícil de hacer para que quede natural, para que quede, digamos, para que no quede duro. Bueno, y luego pasamos a esta otra obra que está aquí, que se llama Claroscuro Descendente, que también menciono que es una obra que no está acabada, está en proceso de elaboración. Sin embargo, consideré que era interesante exponerla en esta muestra porque me pareció interesante la composición y un poco la propuesta, pero es algo que tengo que seguir trabajando en mi estudio, algunos temas de forma en el rostro y en el fondo. Aquí lo que intenté fue digamos, producir una imagen dramática, como de claroscuro, con tonos fríos, un fondo muy frío, y producir un dramatismo en que haya mucho contraste entre la sombra, entre la figura y el fondo, un dramatismo, y que la figura, los contornos de la figura, en lo posible estén abiertos y en algunos sitios se fundan con el fondo. Para eso me inspiré un poco en los fondos que usa el pintor Francis Bacon. Hay una obra muy extraordinaria de Francis Bacon en que hace un remake de la obra de Velázquez sobre la pintura de Inocencio X. Entonces Francis Bacon hizo una pintura, un fondo a rayas, y esas rayas como que atraviesan la figura de Inocencio X, en este caso del Papa. Y en este caso, como menciono, yo me influencié por ese fondo, entonces utilicé un fondo a rayas que hace como una especie de estriado, como rayado, ¿no? Y ese fondo interviene un poco, atraviesa un poco la figura, ¿no? Atraviesa la figura a través de la luz, de las luces del fondo, como pueden ver aquí, sobre el pelo, en la cara, y también lo atraviesa con sombras, como pueden ver aquí hay algunas sombras que atraviesan la figura. Entonces, intenté
digamos, producir una forma de la figura abierta. Y me interesaba producir una imagen, una figura humana descendente, un poco decadente y dramática, porque de alguna forma es lo que yo percibo actualmente de la realidad. O sea, personalmente, como percibo el mundo actualmente, considero que estamos en una época crítica socialmente, ¿no? Y yo, de alguna forma, quiero transmitir eso a través de la figura humana. Entonces, me interesa expresar ese dramatismo. Y quería que fuera algo descendente para producir inestabilidad. O sea, en este caso, es una figura que está inestable, que está casi cayéndose. Me da un poco igual si es una mujer o un hombre. O sea, me refiero, no quiero connotaciones de género. Lo que me interesa es producir ese dramatismo en el ser humano, más allá de que sea hombre o mujer. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? A nivel de técnica, o sea, lo tienes que perseguir. Entonces, tienes que seguir trabajando el rostro, el cuerpo, y luego lo que haces es romperlo, ¿no? O sea, Sí, o sea, inicialmente ya estaba roto, o sea, ya estaba un poco fragmentado la figura por el fondo, pero tengo que seguir, digamos, trabajando la figura y digamos, interviniendo un poco más la figura con el fondo. ajá. Pero el tema de las rayas, o sea, es como que es como un segundo paso a la figura. La raya la hice desde el comienzo, la hice inicialmente, pero también voy incorporando más la medida que va avanzando la obra. O sea, voy de alguna forma adaptando un poco la figura y el fondo sobre la marcha, ¿no? Mediante avanza el proceso de la obra, que no hay que olvidar que la obra es figura y fondo, no solo la figura. ¿Vale? Vale, pues pasamos. Una gran fuerza de las manos, ¿no? En el realismo también, ¿no? Sí, me interesaba ese dramatismo y sobre todo lo quería focalizar en la mano, ¿no? Las manos contaban muchísimas. Sí, las manos son muy expresivas, casi tan expresivas como un rostro. Nada más, si ves la obra de Guayasamín, de un pintor, digamos, latinoamericano, que hace unas pinturas con unas manos y una expresividad extraordinaria. Osvaldo Guayasamín, para que lo vean luego en internet. Pues vale, pasamos al siguiente artista. Esta es la obra de Julián Maroto. Presentó en esta exposición estas dos obras. Son de diferentes épocas, con lo cual se aprecia, se puede ver el diferente tratamiento, ¿no? En esta obra es como más sintética, hay menos detalle, y la obra de la derecha hay mucho más detalle. A diferencia de la otra, es una obra con más detalle, ¿no? Más realista. Cuando me preguntaban, me preguntaban aquí qué diferencia había entre el realismo y el hiperrealismo, pues, en mi opinión, esta sería una obra realista. Porque hay detalle, pero no un detalle excesivo. O sea, hay una economía de medios, digamos, traduce la realidad, digamos, interpreta la realidad, nos da la sensación de que estuviéramos allí, pero no hay una excesiva cantidad de detalles. Entonces, por eso es interesante esta exposición, porque hay obras que son más realistas y otras que son más hiperrealistas. Ahí se puede ver un poco la diferencia. Este es un retrato de su madre, que hizo una serie de retratos de su madre cuando ella estaba enferma. Hizo varios cuadros de ella. De hecho, uno de ellos quedó, digamos, sacó un premio en Mod Portrait, en el último concurso de Mod Portrait ganó un premio. Una mención honrosa, que es un retrato de mucha calidad. Y este no es el que se expuso en Mod Portrait, pero pertenece a la misma serie y también tiene mucha, digamos, calidad. También fue hecho con acrílico, a pesar de que aquí dice óleo, fue hecho con acrílico, como trabaja él, pero posteriormente, en algunos sitios en que él necesita hacer más detalles, lo elabora sobre el acrílico con el óleo. Eso no quiere decir que con el acrílico no se pueda hacer detalles, también se puede hacer detalles, pero él sobre el acrílico
En algunos sitios puntuales lo aborda con el óleo, para más detalles. La luz viene de la izquierda, de la ventana del hospital, de la izquierda, e incide en la figura, como pueden ver. Toda esta luz incide en la figura y en la cama, en las sábanas, en la botella. Muy bien los brillos, los reflejos de la botella, una botella muy sintética. Digo, sintética la forma de pintar. Y cómo se abre la figura, o sea, cómo se abre la imagen de la botella, ¿no? Se funde con el fondo. La revista está casi inacabada, este folleto está casi inacabado. Por eso cuando tú me preguntabas qué diferencia hay entre el realismo y el hiperrealismo, pues esta revista o folleto está simplemente sugerida. Un pintor realista no acaba los objetos, los sugiere, para que el espectador luego acabe la imagen en su mente. Entonces, todo esto que está aquí está sugerido. No está acabado, digamos, no está pintado hasta el último detalle. Eso hace un pintor realista. Pero bueno, menciono que dentro del realismo hay muchas facetas, un abanico muy amplio, muchas formas de pintar, de abordar. Entonces son muy interesantes todos los brillos, ¿no? Los brillos que hay aquí en la botella, arriba también, todos estos brillos en los cristales, en el metal. El tratamiento del pelo es genial, toda la síntesis que hay, ¿no? Para producir esa sensación de pelo natural, ¿no? Que sea algo natural. La piel, ¿vale? Esta obra es antigua, será probablemente de hace unos 10 años atrás, o tal vez más. Entonces es una obra muy sintética, ¿no? El referente que utilizó fue una fotografía. Sin embargo, parece como que lo hubiera pintado en natural. Parece como que si esta pintura lo hubiera hecho en natural, como que hubiera estado allí pintando a esta chica. Y hay una gran síntesis, economía de medios, o sea, hay una gran síntesis, como pueden ver en los fondos. En los fondos no hay mucho detalle, todo el fondo está un poco dibujado, un poco inacabado. Da un poco una sensación como de la pintura rápida, ¿no? Como cuando uno hace una pintura rápida. Una pintura natural. Es un pintor que ha trabajado muchas temáticas, pero su fuerte, la mayoría de sus obras están enfocadas con el tema del agua, ¿no? Ha trabajado muchas marinas, reflejos, o sea, lo que más le gusta trabajar a él es el agua, ¿no? Entonces aquí podemos ver una obra que son reflejos de Venecia. Evidentemente no se aprecia Venecia, pero sí se aprecian los reflejos. Y es interesante el movimiento y los diferentes matices que elabora, ¿no? Los diferentes matices de verde, de azules, para producir el movimiento y la composición, ¿no? Es una composición que también se podría decir que es abstracta, ¿no? No hay una imagen, no hay un producto, no hay un objeto concreto. Al ser el agua algo tan abierto, pues da una sensación de pintura abstracta, ¿no? Él trabaja con acrílico, estas obras están hechas con acrílico y como decía, pues su gran interés es transmitir la sensación del agua. Acá hay otra obra de él que es sobre Ámsterdam y también podemos ver reflejos, ¿no? Se llama Reflejos en Ámsterdam. Reflejos tal vez de alguna barca que hay allí, en que se reflejan todos los tonos anaranjados, rojizos, blancos. Y nuevamente vemos el movimiento, ¿no? Y la composición. O sea, él de alguna forma ha elegido muy bien sus imágenes para intentar tener una composición interesante, ¿no? Una composición, el equilibrio, digamos, de los claros, de los oscuros, o sea, cómo distribuir los claros y los oscuros, y nuevamente los claros dentro de este formato que es cuadrado, ¿no? No es fácil componer dentro de un formato cuadrado. Vale, pues este es el pintor del agua, ¿no? Uno de sus grandes temas es transmitir la sensación del agua.
Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me han metido, pero yo no soy habladora. Yo soy pintora y escultora. Me gusta mucho el arte, tengo vicio, pero es un vicio sano. Estas figuras, pues es que yo siempre me ha gustado la pintura impresionista, pero siendo un poco realista. Entonces, yo he estado en el Círculo de Bellas Artes dibujando como 30 años, he ido a pinturar, a dibujar de la figura porque me encanta la figura. Y esto es una modelo que me posa para mí y yo cojo las formas y las posiciones. Nunca hago un boceto del cuadro que hago, no sé si es un defecto o una virtud, pero voy pintando el cuadro según me va pidiendo. Y es mi forma de trabajar. Espero que les guste, pero soy de esa manera de pensar. Me gusta improvisar según voy trabajando el cuadro y según me lo va pidiendo, pues voy metiendo el trabajo. Entonces, este tiene dos figuras, pero es una misma figura. La misma chica me ha posado para una cosa y para la otra, pero yo busco la posición y la luz, sobre todo la luz y la composición, porque me gusta mucho inventar y componer. Creo que un cuadro, si no está bien compuesto y no hay una buena luz, no es un cuadro. ¿Trabajas de natural? Sí, todo esto está hecho del natural. No me gusta, hago algo de foto, porque si me encargan un retrato, yo he hecho del rey y al rey no ha venido a posar. Pero generalmente sí me gusta que me posen y haga un retrato con la modelo delante. Me gusta más. O sea, que la ejecución es rápida, entonces. Bueno, el planteamiento, yo no hago boceto, voy directamente al grano. Pero entonces, pues unas veces salen mejor y otras veces peor. Pero siempre a mí me gusta también hacer acuarela y la acuarela no tiene rectificación, pero es que me gusta sufrir a la vez que gozo. Soy así. Y esta chica pues es la misma, solo que está de otra forma puesta, pero es la misma modelo. Tengo un defecto o una virtud que yo no hago el color, no le hago en la paleta, el color le hago en el lienzo. Entonces, yo no me puedo copiar, ni creo que nadie lo pueda hacer, porque el color le pongo, cojo los colores que creo que son y los pongo y ahí los mezclo, pero nunca en la paleta. Es mi forma de trabajar. Lo he hecho así toda la vida, llevo 40 años y soy así. Bueno, espero que les guste. Este otro artista que se llama Esther de la Puebla y también es una pintora realista que trabaja muy bien las materialidades, los diferentes objetos, paisajes que hay en sus imágenes, ¿no? Esta obra se llama El Arroyo y como pueden ver transmite muy bien la sensación del agua, los reflejos que hay del perro, las hojas que están sumergidas o sobre el agua, cómo se funden los contornos de las hojas con el fondo azul del agua, todos los reflejos que hay ya sea del perro o del cielo que dan en el agua. Y como digo, trabaja muy bien las materialidades. La materialidad, cómo aplica la pincelada para que el perro tenga un pelaje flexible, natural, en este caso el perro de la izquierda, y a la vez de tener mucha luz, que sea algo flexible, ¿no? Que no sea algo rígido. La composición también es interesante, este formato vertical, muy alargado, muy vertical. Y toda la luz del cielo, que esa luz que incide en el agua, ¿no? Incide en el agua en algunos sitios, como entre las patas del perro, ¿no? Entonces, pues, me parece muy interesante cómo ha captado las materialidades tan diversas que hay en esta especie de paisaje, ¿no? En que está la figura, estos animales y
y el agua, ¿no? O sea, hay muchos elementos, pero está muy bien trabajado la materialidad de los objetos. Sí. Para pintar el agua siempre, o sea, hay que entenderla, hay que como analizarla y entenderla para poder hacer todas sus formas, como que tienes que o pintas como, no sé, es para entender cómo. Sí, yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque efectivamente para poder pintar mejor el agua o en realidad cualquier paisaje hay que entender un poco cómo se comporta la luz en ese lugar. Entonces, porque la luz de alguna forma determina todos los colores. En este caso la luz determina todos los colores que hay en este paisaje. Entonces es muy importante para un pintor analizar cómo se comporta la luz en esa imagen. En este caso, pues la luz lógicamente es cenital, es una luz cálida, o sea, entonces si la luz es cálida y es solar, va a influir en todas las luces que den en los objetos. Y va a influir en los reflejos. Entonces muy importante para un pintor analizar cómo influye la luz en el agua, de qué tipo de luz es, si es el sol, si es una luz fría, cálida, si es un día nublado, en qué lugar está ubicada la luz, si está ubicada a la izquierda, a la derecha. Va a producir diferentes reflejos y los movimientos del agua se van a comportar diferente, con diferentes tonos, colores. Entonces es muy importante analizar la fuente de la luz de cada imagen. Pero eso es muy difícil pintar de la realidad, porque tendrías que coger a la misma hora, el mismo día y en el mismo momento. Sí, y por eso es muy difícil pintar el agua también, porque el agua tiene mucho movimiento y producir esa naturalidad, esa flexibilidad es muy difícil. Una de las cosas más difíciles de pintar, en mi opinión, es el retrato y el agua, en mi opinión, digamos, subjetiva. Pues pasamos al siguiente artista. Esta artista es Ana Muñoz, que es la creadora de estas dos obras, y bueno, son imágenes muy interesantes porque produce una atmósfera muy abierta, también una atmósfera un poco onírica, como de ensoñación. Ella trata de hacer imágenes que sean obras, que sean imágenes agradables, sensibles, que produzcan paz. Eso es lo que ella trata de producir con sus obras, ¿no? Pero es interesante la atmósfera que logra, ¿no? Porque es una atmósfera abierta, se mezcla la figura con el fondo, los contornos no están muy delineados, muy definidos, entonces los contornos son un poco abiertos. Esta obra se llama Recordando al Greco y efectivamente hace un guiño a una obra del Greco que se llama El Expolio, en que aparece Cristo con una túnica roja. Y bueno, ella digamos, hace esta especie de remake en que está esa imagen de la obra del Greco, ¿no? Con una cuerda, pero da la sensación como que en esta obra quisiera liberar a la figura, ¿no? Como que la quisiera liberar, como que la quisiera, digamos, como pueden ver, esta figura se abre la forma, se abre y queda una forma abierta. Entonces, subjetivamente la impresión que a mí me da es que la figura como que le trata de liberar a través de la forma abierta. Entonces hace una variación, ¿no? La obra del Greco, El Expolio, es diferente. Ese Cristo está totalmente, digamos, apresado, pero aquí no. Es como si la figura que tiene la túnica roja se liberara, ¿no? A través de la forma en que se mezcla, se funde la figura con el fondo. Aquí lo pueden ver, ¿no? Se funde el rojo con el azul. Entonces logra esa atmósfera como un poco de ensueño, de ensoñación, un poco oníricas. Sí tiene algo de realismo, y en algunos casos con atmósferas un poco oníricas, ¿no? Y esta otra obra, pues, Ella y el mar, también interesante la atmósfera que logra entre la figura y el fondo.
ha puesto algunas manchas para romper un poco la monotonía de los marrones. Para romper un poco esa monotonía ha puesto diferentes matices y algunos incluso un poco más atrevidos, como ese rojo, justamente para romper esa monotonía y también para equilibrar, ¿no? Porque está todo el centro de atención está arriba, ¿no? Y a través de esa mancha también puede equilibrar un poco la composición. Hay textura, o sea, probablemente utiliza alguna sustancia de carga. O sea, hay una cierta textura, hay una cierta porosidad en el soporte y en la pincelada, ¿no? Entonces sí que hay una riqueza bastante grande en el fondo. Aquí se puede apreciar toda la textura que hay aquí abajo, tanto de materia como de matices, diferentes tonos, colores, y la materialidad, ¿no? Esa materialidad como áspera. Y también es interesante cómo se funden los contornos, ¿no? Que muchas veces, como le he explicado en clase, no es necesario delinear los contornos, no es necesario acotar tanto los contornos, porque a veces las figuras como que se asfixian, ¿no? Y aquí, como pueden ver, los contornos están bastante desdibujados, fundidos, y eso produce mayor profundidad, produce una mayor profundidad, incluso hasta realismo, ¿no? Si recordamos un poco la obra de Velázquez, muchos cuadros de Velázquez, los contornos están bastante fundidos. Eso da como atmósfera, crea como aire, crea aire entre las personas, entre los objetos. Es algo difícil de hacer, pero que muchos artistas lo han intentado. Es algo que se puede aplicar tanto en el óleo como en el pastel. Ya que hay muchos fans del pastel, pues esa sensación de aire también se puede aplicar al pastel, al óleo, a diferentes materiales técnicas. Pues vamos a pasar a la siguiente obra. Es la obra de Miguel Ángel Margallo, son esas dos pinturas, y nos vamos a centrar principalmente en este retrato, que tiene una gran calidad técnica, ¿no? Pues es lápiz de color, o sea, lápiz de color, como pueden ver, como habrán visto en clases, se puede lograr un gran realismo, no solo con el óleo, se puede lograr un gran realismo con el pastel, con las barras de pastel, ya sea en lápiz o en barra, o el lápiz de color. O sea, no necesariamente solo el realismo se puede lograr con el óleo. Entonces, ha trabajado muy bien en este caso el lápiz de color, ha trabajado muy bien la materialidad de la piel a través de diferentes trazos, produce un poco toda esa porosidad, toda esa textura que tiene la piel, ¿no? A través de luces y sombras y trazos que son como una especie de puntos, ¿no? Trazos cortos. Igual que la barba, la expresión de los ojos, los brillos. Una pintura que tiene mucha luminosidad, ¿no? Mucha luminosidad en los brillos, en contraste con el fondo. También el dibujo está muy bien, el parecido de este personaje, Morgan Freeman. Entonces, pues considero que están muy bien logrados los brillos, las materialidades, el pelo. Es un trabajo de mucho detalle y que implica bastante tiempo, ¿no? Un poco lento, o sea, lento me refiero, el lápiz de color, como lo habrán experimentado en clases, es más lento que el pastel, ¿no? Al ser una punta tan fina, pues es un trabajo que implica más tiempo, de mucho detalle, algo muy meticuloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Vale, pues vamos a pasar al siguiente artista. Estas dos obras son de Manuela Iglesias y bueno, hizo este retrato que también tiene una gran calidad, ¿no? Sobre todo por la expresión, ¿no? O sea, es una chica que está mirando, pero pareciera como que no estuviera mirando, ¿no? Y tiene una gran expresión en la mirada, en los labios, en la postura de la mano. Entonces es un retrato que es bastante natural, ¿no? Natural, todos los brillos que ha trabajado, tanto en los ojos, en los labios,
los labios dan una sensación como que estuvieran mojados, como que no están secos, o sea, esa frescura que hay en los labios, el tratamiento del pelo, los brillos que hay en la copa, están muy bien trabajados los brillos que hay en la copa, y la posición de la mano, ¿no? Esa posición tan natural y como ha hecho el dibujo, o sea, ha hecho muy bien la forma, ¿no? Entonces, pues, lo más interesante que veo en esta obra es la expresión y la soltura, esa como naturalidad que produce con la mirada, que es algo muy difícil de hacer en pintura, ¿no? En pintura es muy difícil hacer algo que parezca fresco, natural, espontáneo. Y no sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Para conseguir esa frescura se utilizan colores más cálidos. No necesariamente. O sea, digamos que la frescura no tiene que ver con el color, sino que tiene que ver más que nada con la pincelada, con la soltura de la pincelada, con el tratamiento de los contornos. Ella usó colores cálidos, pero no tiene que ver en este caso el color. Pero sí, es cierto que hay colores cálidos en la piel. Pues pasamos a la obra de la derecha de ella. También es una obra de Manuela Iglesias y es una pintura de esta chica. Se me había olvidado mencionar que ella trabaja en acrílico. O sea, esta pintura está hecha en acrílico. ¿Y la otra también? También, sí. Es diferente el tratamiento, la forma de pintar, porque en la otra obra hay más detalle, o sea, hay un mayor contenido, una mayor cantidad de detalles, entre comillas sería como más realista, y esta es una obra más sintética en la factura y digamos con una pincelada más suelta y sobre todo más amplia, ¿no? Hay un poco menos de cantidad de detalles. Interesante los tonos rojos que trabaja o que digamos que ha utilizado en la composición, cómo se funde el rojo de la tela con el del fondo, porque aquí casi que se funde, ¿no? Como pueden ver, el contorno de esta tela roja se funde en el suelo, ¿no? También aquí ha hecho textura, probablemente con espátula, hay una textura aquí abajo, que es interesante, y también toda la textura que ha hecho arriba en el fondo, ¿no? Probablemente con el uso de la espátula, ¿no? Espátula, pero sí, ha hecho una composición con tonos rojos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna última pregunta sobre la exposición, o sea, más allá de esta obra, sobre la exposición. Vale, pues lo dejamos ahí. Gracias por venir.